noches de sábados, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Hoy vamos a dedicar el programa a los éxitos del gobierno de Pedro Sánchez. Solo los de esta semana, si no esto sería la historia de los heterodoxos españoles. No, solo los de esta semana. El éxito en política exterior, con el viaje, el fausto viaje a Rabat, el plantón del rey, en fin, ya todos ustedes se han reído. No es para reírse, pero bueno, en fin, hay que reírse porque cuando uno extrema el cuidado en algo y le sale tan lamentablemente mal como a Sánchez lo de Rabat, pues es verdad que despierta un poco, en primera instancia, la risa, luego viene la pena. Y luego lo de la ley del solo sí es sí. No nos llevamos mal, pero ¿cómo nos odiamos? Ah, ¿es el consentimiento? No es el consentimiento. Oh, son las penas, estamos de acuerdo en eso, pero no firmamos el documento. Entonces yo llevaré, dice con una gran autoridad el Partido Socialista, llevaremos la proposición de ley solos y a final de esta semana. Que ha dicho el César que con carácter de urgencia se lleve. Y luego van y no la llevan, en fin. Y la gente se empieza a preguntar, en las filas socialistas, empiezan a preguntarse, bueno, este hombre cuando va a dar un puñetazo en la mesa y va a decir, bueno, ya está bien de pagar por las culpas de otros, estamos ya por encima de los 400 beneficiados por la implementación de la ley del solo sí es sí, que ya irónicamente la llaman la ley del seguro que sale en sí, porque eso es lo único que queda seguro. En fin, les presento ya la mesa de participantes en esta, que es la tertulia política más antigua de los fines de semana en la televisión española. No lo sabían, ¿eh? Pues yo sí, me acuerdo de cada uno de esos programas y tengo prueba aquí, tengo testigo aquí. Don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas tardes. Buenas noches, Xavi. Abogado, profesor universitario, docente y tantas las cosas. Muchas gracias. ¿Todo bien? Me estaba acordando de que en efecto es la tertulia más antigua. Sí, señor. Don Percival Manglano, muy buenas tardes. Abogado, diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Muy buenas noches. Buenas noches. Ha dicho usted que ya nos hemos reído con lo de Marruecos. Yo confieso... ¿Quiere más? Que hubiese pagado por verle la cara a Pedro Sánchez cuando se le acercó a alguien y le dijo, presidente, que es que el rey está en Gabón. Ya. Tenga, hable con él por teléfono. Bueno. Yo de verdad que hubiese pagado dinero por verle la cara. Aunque me ha dicho un pajarito que lo que más le ha interesado de la semana son las andanzas de un policía al que en las redes sociales se conoce como Rabocop. Bueno, el que se infiltró con las indepes y todo ese rollo y tal. Eso, si alguna vez una Netflix de la vida o Movistar hace una serie sobre eso, yo creo que puede tener mucho éxito de audiencia. Como abogado de lo penal es muy interesante el sistema. Bueno, ¿tiene derecho una mujer que ha mantenido relaciones, como dicen las querellas, sin consentimiento, ¿no? No. Las califica, sexual... sexoafectivas, sí. Sexoafectivas, correcto. Sí. A denunciar a uno que pasó por allí y las tuvo con media docena de sus amigas, a decir que, como le ocultó su profesión, que era la de policía, pues se siente dañada en la medida que se pudo enterar de cosas, de un movimiento. Imagínese que eso sea un consentimiento viciado. No, es que no lo sabía todo. Bueno, imagínese el presidente que sería... No, es que yo pensé que me quería y después resulta que no me quería. Claro, si vamos a poner el consentimiento hasta ese límite, en fin, es absurdo, es absurdo. Como bien decía Ricardo antes de que empezase el programa, ya tendría que haberse archivado estas querellas porque es que no tienen ni pies ni cabeza. Don Mariano Calleja, ilustre amigo y compañero periodista, muy buenas tardes. Muy buenas noches, ¿qué tal? Usted sigue prodigándose con la pluma afilada que le caracteriza. Es que hay temas para ello, ¿eh? Desde luego no es para aburrirse. ¿Te parece que empecemos por Marruecos, querido Mariano? Pero si es que lo de Marruecos es una más del gobierno. Es decir, en este país reímos por no llorar ya, ¿eh? Porque motivos bueno, no vamos a ver. Yo tengo un conocimiento de Marruecos mínimo. Si acaso un poco de turismo, si acaso alguna entrevista con algún miembro del gobierno, nunca he pasado de ahí. Pero hay cosas que sí sé, todos los españoles las sabemos, ¿no? La primera, difíciles, son personajes difíciles. El rey lo manda todo en ese país. Cuando digo todo, digo qué ministro pongo, qué tiene que hacer ese ministro, cuánto puede gastar ese ministro, todo lo que
es política en Marruecos. Y lo que no es política también lo decide una sola persona, el rey. El rey, que tiene una especie de perros cancerberos en la gendarmería y en la inteligencia y en el mundo de la investigación militar, que le mantienen a la gente así, tiesos como varas. Y luego él hace sus vacaciones. Eso también lo sabemos. Sabemos que a veces se paraliza la administración porque el rey está de vacaciones. Antiguamente era a París, pero claro, en París resulta que hay mucho periodista, mucho paparazzi, y descubrieron que el rey tenía una serie de amigos un tanto llamativos, pintorescos podríamos decir. Van a ver algunas fotos, ¿verdad?, de los amigos pintorescos du roi. Esto es la comidilla de la oposición en Marruecos. Los otros no pueden decir nada porque allí no hay libertad de prensa. Pero cuando hablamos del rey de Marruecos, quiero decir que no es el rey de Suecia o el rey de España, que tienen un papel pues, de equilibrio, etcétera, etcétera, tal, pero que no participan, no deciden, no mandan. Si tú quieres progresar en algo de diplomacia exterior, de acuerdos bilaterales, se lo tienes que ir a contar al rey, a Mohamed VI. Y el rey Mohamed VI te tiene que decir sí o no. Y no hay otra. Por eso es muy importante que el rey de Marruecos decidiera continuar sus vacaciones en Gabón y no ir a cenar con Pedro Sánchez. ¿Dónde está Gabón? ¿Por qué insiste en lo de Gabón? Bueno, yo quiero que sepan que de Libreville, que es la capital de Gabón, a Rabat, que es la capital de Marruecos, hay 4.500 kilómetros. Y ahora quiero que vean dónde tiene, por qué y dónde tiene la mansión, residencia veraniega, que es esa que aparece ahí en la foto. Esto está a unos 10 kilómetros de Libreville, en una especie de península privilegiada, como ven, con unas arenas, una playa de estas fantásticas, discretita, también discretita, porque ahí pues pocos paparazzis te van a molestar, ¿verdad? Y bueno, pues lujo asiático que también en París tenía. En París tiene un castillo que se llama Betz y un palacete muy cerquita de la Torre Eiffel. De hecho, la corrieron, creo, unos metros la Torre Eiffel para que el Roi de Maroc pueda asentar sus posaderas en territorio francés. Bueno, ustedes dirán, pues hombre, es una pena porque nos perdimos alguna afrenta más. La última cena fue aquella de la bandera boca abajo, se acordarán. Como no ha habido cena, pues no ha habido bandera boca abajo. Pues no es correcto, porque en la cumbre el protocolo en la Casa Real marroquí funciona muy bien. Es más, diría yo que es de alta calidad. Pero a Sánchez le pusieron un cartón delante que ponía Pedro Sánchez en minúsculas y pequeñito, y debajo Pérez Castejón. O sea que técnicamente, desde lejos, para un periodista marroquí, es el señor Pérez Castejón, no el señor Sánchez. Dice, hombre, qué fino hila usted. Seguro que es un error. ¿Y el error por qué no se comete con Nadia Calviño o con Álvarez? ¿Ve? Como no se comete más que con el presidente. Intencional, no intencional, da igual. Lo lamentable es que la cumbre, si acaso, en el documento de conclusiones se aprecia, si acaso ha servido para decir, bueno, tú te ratificas en lo del Sáhara y si lo haces, yo no digo ni palabra de Ceuta y Melilla, lo cual es ignominioso para nuestros compatriotas que son de Ceuta o de Melilla o para cualquiera de nosotros. No se puede poner en una balanza una cosa y la otra. Mariano. Sí, totalmente, pero es que además esa parte de la declaración que firmaron, ambas partes, tiene otro componente, ¿no? que es verdad que se comprometen a no tocar aspectos que puedan ofender desde el punto de vista de la soberanía, pero eso significa que en España, el gobierno de España tampoco va a poder ofender, entre comillas, a Marruecos con el tema de Ceuta y Melilla, no ya con el Sáhara, sino con el tema de Ceuta y Melilla, que el presidente del gobierno a lo mejor no va a viajar a Ceuta y Melilla para no ofender. Es decir, ahí esa parte está confusa. Si se lee uno en la declaración, queda bastante ambiguo todo y a mí me parece que es un retroceso. Es decir, Pedro Sánchez sigue cediendo en este asunto, sigue cediendo y todavía no nos ha explicado a cambio de qué. Es la gran incógnita que planea sobre toda esta cuestión desde hace más de un año ya, ¿no? Que nos explique, que vaya al Congreso y que explique toda la política que tiene que ver internacional, que tiene que ver con Marruecos y qué es exactamente lo que ha cedido y por qué. Percival. Bueno,
vaya por delante que esto es una ofensa a España. Y por mucho que yo pueda tener mis diferencias, que evidentemente las tengo con el presidente Sánchez, al mismo tiempo me parece que no tiene un pase que se haga esta ofensa al presidente de gobierno de España, que es lo de todos los españoles, porque se está intentando humillar a España como nación. Y esto no tiene un pase. Y lo digo por tantas cosas. Estos ejemplos que acabamos de ver en el vídeo, pero también el hecho de que el comunicado que hace Marruecos no es solo que el rey está en Gabón. Y no tengo tan claro esto que decías, don Javier, de que no ha vuelto de vacaciones. Es que yo, según lo que leí, que se me corrija, se había ido pocos días antes de vacaciones. No. Llevaba allí... Llevaba unos días, bueno. Bastante tiempo, Pues, por lo menos desde el 1 de enero. Sí, luego este rey pisa su reino bastante poco, por lo que parece. Poco a menudo, sí. Sí, está más tiempo fuera del reino que dentro del reino. Pero a lo que iba. O sea, no solamente está en Gabón, sino es que encima le dice, bueno, pues ya vente otro día y ya hablamos. Dicho informalmente, pero es básicamente lo que dice el comunicado. O sea, que se ha hecho el esfuerzo de ir con la mitad del gobierno, ni más ni menos que 11 ministros, a Marruecos a entrevistarse con el rey, y el rey dice, mira, ahora me viene mal, vete otro día si acaso y hablamos. Hombre, por Dios. Como diría el castizo, si acaso ya otro día hablamos. Si eso ya, pues mira, oye, ya me miro la agenda y ya quedamos otro día. Esto no puede ser. Esto es una humillación detrás de otra, como fue recordemos, la filtración de la famosa carta de España dirigida a Marruecos, en la que se reconoce a todos los efectos la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En fin, y esto también está psicológicamente muy bien diseñado por parte de los marroquíes, porque, claro, le ataca al presidente Sánchez donde más le duele, que es en su prestigio internacional. Si hay algo en lo que está incidiendo Pedro Sánchez en los últimos meses, incluso en el último año, es su estatura internacional, ¿no? Y entonces va mirando a los demás por encima del hombro diciendo, tú eres un pobre desgraciado, mira yo que me reúno con Biden, me reúno con grandes figuras mundiales y estoy aquí decidiendo cosas internacionales. Y entonces, frente a eso, esta humillación evidentemente está hecho con toda la mala intención. En fin, insisto en lo que decía al principio. En fin, me cuesta defender a Sánchez, pero desde luego me duele mucho que esto se esté haciendo porque es una humillación a España y no solamente al presidente del gobierno. Bueno, es que otra de las cosas que sabemos desde tiempo ancestral los españoles es que el mejor trato con los vecinos del sur es la mano dura. Que lo de la actitud genuflexa, pues con Marruecos no funciona. No ha funcionado históricamente, pero bueno, si eres un rupturista como Sánchez y regalas cosas que no tienes ningún derecho y no pasas por el Parlamento decisiones obvias, importantísimas de política exterior española, y ahora pagamos el gas más caro que nadie porque hemos roto con Argelia por un capricho del presidente del gobierno español y nos cortó un gasoducto por un capricho del presidente del gobierno español. Pues ahora cuando quieres cobrar eso, al menos en términos de imagen, y después de haber votado en el Parlamento Europeo, ya sabéis, esa extraña orden a los eurodiputados del PSOE, votar a favor de Marruecos, un tema de libertades civiles y de derechos fundamentales del Parlamento contra Marruecos, pues era lógico que esto tenía que haber sido un éxito, ¿no? En cambio no lo ha sido. Don Ricardo. Hay varios aspectos aquí interesantes. Y es verdad que esto se trata de una afrenta a la imagen exterior de España, ¿no? Lo que ocurre es que lo que más compromete a la imagen exterior de España hoy por hoy es precisamente su presidente del gobierno. Que lo digas. Y los sucesivos errores que se han venido cometiendo a este respecto muestran a Marruecos que el gobierno de España es débil. E históricamente, la posición de los gobiernos marroquíes y, por supuesto, de los sucesivos reyes, primero Mohamed V, después Hassan II y finalmente Mohamed VI, es que en Marruecos se respeta a quien se hace respetar. Yo quizá no hubiera utilizado hoy la expresión mano dura porque es más sutil que la mano dura. En Marruecos se respeta a quien se hace respetar, no necesariamente con la fuerza, no necesariamente, digamos, con la afirmación,
pero se respeta a quien se hace tomar en serio. Mano de hierro con guante de seda. Esto es, esto es. Y ha habido varios errores que se han cometido últimamente. El primero de todos es que desde las propias filas socialistas se han estado adoptando posiciones pro-marroquíes que fortalecen la posición de Marruecos y debilitan la posición de España. Podemos recordar las declaraciones de la exministra Trujillo o podemos recordar las más recientes del canario Fernández Juan Aguilar. Fernando López Aguilar. Fernando López Aguilar. Tenía el nombre en la punta de la lengua. En ambos casos advirtiendo de la necesidad de llevarse bien con Marruecos porque es el vecino y en el caso de María Antonia Trujillo además reivindicando la entrega de Ceuta y Melilla. Esto hace que Pedro Sánchez esté en una situación difícil porque en sus propias filas hay quien tiene unas posiciones pro-marroquíes que a él lo debilitan si intenta hacer una acción de fuerza. Prueba de la enorme debilidad del gobierno respecto de Marruecos ha sido lo que decías de la votación en el Parlamento Europeo, con un matiz. Se han quedado solos, es decir, ni siquiera los socios europeos de Pedro Sánchez han apoyado las posiciones del Partido Socialista. Claro, es verdad que Marruecos ha desarrollado acciones de influencia muy sofisticadas y muy efectivas durante mucho tiempo, tanto en España como en el Parlamento Europeo. Y no solamente en España, también en Francia y en otros países. Luego hay un aspecto interesante, Xavier, del que no se habla mucho. El rey Mohamed VI llega al poder como un viento renovador y empieza a haber cambios, por ejemplo, en libertades civiles de las que se hablaba antes. En tiempos del rey Hassan II había que hablar de Su Majestad el rey Hassan II, etc. Y había que nombrarlo con todos sus títulos. Ahora, en tiempos de Mohamed VI, cuando llega al trono, se lo puede llamar simplemente como Su Majestad o M6, que era como el apodo, digamos, juvenil. Pero ha pasado mucho tiempo. Y ahora el rey de Marruecos pasa la mayor parte del año fuera del territorio marroquí. Y la mayor oposición que tiene no está tanto en el interior de Marruecos, sino en la diáspora. Hay un perfil de joven marroquí, que empieza a ver a la monarquía marroquí como un régimen ilegítimo. Más, insisto, en la diáspora, los Países Bajos, Alemania, Francia y España, que propiamente en Marruecos. Y mencionabas antes el asunto de Gabón. Francia se ha vuelto un lugar incómodo para el rey de Marruecos. Hay mucho paparazzi, te pillan con el boxeador. Los periodistas, por una parte. Y luego, por otro lado, esa oposición que él se va encontrando de marroquíes que empiezan a tomar una distancia no de la Casa Real, porque no es de la monarquía, pero sí del rey. Y que empiezan a verlo como un gobernante, no ilegítimo, pero como un gobernante desentendido, desvinculado de las condiciones en las que se encuentra su pueblo, buena parte del cual en lo que está pensando por otra parte es en emigrar. Bueno, permítame que dé la bienvenida a don José María Sánchez, diputado en el Congreso de Vox, catedrático de Derecho en la Universidad de Sevilla, juez en Europa y tantas las cosas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, juez en Europa no, fui un humilde letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y eso no equivale a la condición de juez en Europa? Bueno, no. Bueno. Es que yo además soy juez de carrera, pero yo no era juez o magistrado del tribunal, era, como digo, un letrado al servicio del tribunal. Perdone usted por... No, si yo, en fin, por el tratamiento. Te perdono y te agradezco que me incrementes. Entramos en... Eso está claro, usted merecía haberlo sido. Yo, en fin, por algunas zurras le he visto yo dar esta semana que le harían pues acreditable para la condición de juez en Europa y hasta en Berlín, ¿no? Bueno, a lo que vamos. ¿Qué le ha parecido el fracaso diplomático de Sánchez en Rabat? Esto que ha sucedido, no olvidemos que no deja de ser más que un hecho que sigue a otros muchos anteriores en una relación que no se acaba de entender. La relación que tenga España, necesariamente por la actuación de su gobierno en el plano exterior, y Marruecos, hago esta diferencia porque yo no creo que la actuación del gobierno español en el plano exterior sea compartida por la mayoría de los españoles, pero en fin, es quien nos representa, nos guste o no. Entonces, esta relación no se entiende.
No se entiende, es decir, seguimos sin entender por qué en un momento dado el gobierno de Pedro Sánchez, sin ningún interés aparente en el asunto, decide unilateralmente mostrarse favorable a la opción marroquí sobre el futuro de la antigua colonia del Sáhara Occidental, antigua colonia española, favorable a la opción marroquí, que es en ese contencioso que se integre en el Reino de Marruecos con un régimen o estatuto de autonomía a ese territorio. Digo, no se entiende por algo que tú mencionabas hace un segundo. No se entiende porque, aunque nosotros no estábamos verdaderamente interesados, toda vez que éramos formalmente todavía potencia administradora, esto se ha discutido, el ministro Álvarez dice que no, me da igual, es una cuestión erudita de derecho internacional que no nos interesa para nada. De hecho, España no ejercía esa condición de potencia administradora y no tenía ningún interés ya en ese territorio, a cuya descolonización había accedido de modo ejemplar. No había opuesto ninguna resistencia. Y quiero recordar que lo que catalizó el proceso de descolonización fue una acción ilícita internacional de Marruecos, la famosa Marcha Blanca. Pero en fin, España no se opuso, como no se opuso en su día a la de Guinea o como no se opuso en su día a la de Marruecos, al actual Reino de Marruecos junto con Francia. Entonces, en ese asunto este señor cambia la postura de España, pero, digamos, un asunto en el que no le interesa o no tiene ningún interés España, ¿qué más da? No, dio mucho, porque eso provocó inmediatamente una reacción por parte de Argelia, que en ese contencioso sostiene la postura contraria, es decir, de apoyo a la independencia y soberanía del territorio del Sáhara Occidental por el apoyo que ha venido prestando desde los tiempos de la Guerra Fría la República de Argelia al Polisario. Entonces, ¿por qué hizo eso este señor? Pues seguimos sin saberlo. Claro, ha habido muchas especulaciones, que si tiene unos intereses allí inconfesables, que si los tiene su mujer, que si los tienen los dos, que si los tiene no sé quién, y otras explicaciones que no son explicaciones, pero que al final pueden serlo. Que puede ser que este señor es, pues dicho en términos vulgares, comunes, pues muy tonto, o muy torpe, o muy inepto. Esto no se puede excluir, es decir, siempre renunciamos a concebir la imbecilidad como una causa del comportamiento humano, y esto es un error. Esto es un error. No podemos excluir que esto sea simplemente por estupidez, adornada con ignorancia o con ignorancia estúpida, me da igual. Bien, no lo sabemos. Y seguimos sin saberlo. Se le han pedido explicaciones al gobierno y el gobierno nunca la ha dado. Lo que ha dicho siempre, por boca de Álvarez en general, es que no es cierto que aquella decisión haya perjudicado los intereses españoles en relación con Argelia, porque no ha habido ningún cambio en el suministro de gas. Sabemos que está negando verdades y evidencias que hasta la prensa más izquierdista como El País han publicado en los últimos meses. Entonces, ahora llega este nuevo episodio. Sí, es un feo, en sentido diplomático, no lo ha recibido el rey de Marruecos, y luego informaba hoy, a mi juicio con razón, El Mundo, Marisa Cruz, que se han firmado dos memorandos, en los que se dice que ni España ni Marruecos harán ninguna declaración que pueda ofender al otro en razón de cuestiones relativas a la soberanía de cualquiera de ellos. Claro, y dice El Mundo, dice esta periodista, que es una persona seria, dice, bueno, pero todos sabemos que un Memorandum of Understanding, un MOU, no obliga. Ellos lo han presentado como un pacto en esos términos tan generales. Es decir, lo han presentado como un pacto. No es un pacto. No, es una formalización escrita de unos tratos preliminares, acaso, conducentes a un pacto. Aquí no hay pacto ninguno. Por lo tanto, nos han contado este cuento chino y aquí lo que sigue pendiente de verdad, y es lo que él razonablemente debería haber obtenido de la declaración unilateral
a favor de Marruecos en el contencioso del Sáhara, lo que sigue pendiente es una declaración unilateral de Marruecos de reconocimiento de la soberanía española de Ceuta y Melilla. No hablo de Canarias, porque ya me parecería como excesivo reconocer que el Reino de Marruecos pretenda, en fin, anexionarse Canarias. Vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos enseguida y nos queda el tema del Pegasus, del cual no hemos hablado todavía, que es clave. Cada vez me da la sensación que tiende a ser más clave. El Pegasus, tal vez no se acuerden, está en mi obligación recordárselo. Es un programa de una empresa israelí que compra Marruecos en un determinado momento. No quiere decir que eso exija que tenga que ser Marruecos, pero puede, por tanto, serlo. ¿Y en qué consiste el programa este Pegasus? Puede espiar lo que guarda un móvil o lo que está comunicando un móvil en directo. ¿Y eso le ha pasado a Sánchez? Sí, lo ha reconocido Moncloa también. También ha reconocido Moncloa que eso fue en su móvil personal, no en su móvil oficial. Al final reconocieron que era su móvil personal. Jamás se esclareció qué clase de conversaciones, qué fiestas, qué jolgorios, qué cosas había ahí grabadas que pudieran dar lugar a un posible chantaje. La concatenación de los hechos, eso fue poco tiempo antes. La siguiente gran noticia en relación a Marruecos fue la famosa carta que, escrita en un lenguaje de escolar que está en segundo curso de francés, le manda de puño y letra, o casi, Pedro Sánchez al rey de Marruecos diciendo: el Sáhara topa a ti, Mariano. Entonces, esto del Pegasus es muy importante, cada vez más. A ver, es importante y es uno de los asuntos más oscuros de esta legislatura, porque no se ha dado ningún tipo de explicación, no se ha aclarado absolutamente nada y lo único que ha quedado de ese tema son sospechas no resueltas. Y como decías, han quedado sospechas, pero también ha quedado una relación de hechos. Es decir, es que va seguido todo, ¿no? Es imposible no relacionar lo que ocurrió con el espionaje del móvil del presidente con la cesión posterior en todo el asunto del Sáhara. Es que es imposible, porque todo ha sucedido de una manera continua, pero no solamente lo del Sáhara, sino todas las cesiones posteriores también. Incluso en esta visita, en esta última reunión de alto nivel que hemos visto estos últimos días, se ha visto también a España en una posición de absoluta debilidad. Yo quería puntualizar también una cosa sobre esta reunión que ha habido en Rabat. Es verdad que el rey de Marruecos estaba en Gabón, pero la delegación del gobierno, cuando viaja a Rabat, lo hace pensando que Sánchez se va a reunir con el rey. Es decir, eso lo daban por hecho, porque así lo habían dicho los periodistas. De hecho, es noticia que no se vaya a producir, porque ellos pensaban que sí que iba a haber reunión. Luego, el desplante es evidente, el desprecio es evidente. Y la falta de sentido de todo, es decir, claro, si el gobierno desde un primer momento acude dividido y con una posición de debilidad, pues bueno, pues solamente podía quedar la parte del plantón real a Pedro Sánchez. Pero desde luego lo del móvil, pues yo espero que antes o después acabemos conociendo qué había en ese móvil, para que no se haya querido dar ninguna explicación y para que se hayan producido esos hechos posteriores. Y es que en ese trasfondo de las relaciones hispano-marroquíes pues hay muchas cosas. Las sospechas de que compran eurodiputados en el Parlamento Europeo. Esos eurodiputados, hombre, todos no, pero la mayor parte van a ser españoles. No sé de quién, porque aquí los eurodiputados socialistas votaron a favor de Marruecos y los del PSOE se fueron al baño, a la vez, se abstuvieron. Ahí lo dejo. Y luego esta obsesión por el espionaje, por los teléfonos, por estas cosas oscuras que parecen de película. Bueno, pues hay que recordar el problema del telefonillo de una muchacha llamada Dina Busselham, la secretaria, reconocido por él, de Iglesias en el Parlamento Europeo, que resulta que es la persona que Marruecos pone a pilotar actos culturales en Madrid. Luego, si es la persona que ponen las autoridades marroquíes al frente de esas labores culturales
para destacar los avances de la mujer marroquí en la sociedad de Marruecos, pues es evidente que trabaja para el gobierno de Su Majestad. No sé si en Podemos lo vieron, pero también fue muy llamativo, porque el tiempo en el que Iglesias fue eurodiputado con el trabajo asociado de Dina Busselham es el tiempo en el que Podemos dejó de ser propolisario para volver a serlo ahora que ya no está Pablo Iglesias. Ahora son muy polisarios, pero hubo un intervalo ahí en el que no lo fueron. Todo esto es muy interesante, Ricardo. A ver, Marruecos, desde la independencia, Marruecos ha desarrollado dos elementos, bueno, tres incluimos la diplomacia, pero aparte de la diplomacia, dos elementos de influencia. Por un lado, las acciones desde el aparato de los llamados servicios del Estado. Y hay que pensar aquí que podríamos remontarnos a elementos históricos o a momentos históricos, ¿no? El secuestro y muerte de Mehdi Ben Barka, por ejemplo, sí, sí, en París, hasta acciones en la actualidad como, por ejemplo, el control de la diáspora marroquí y la infiltración a través de agentes para ver qué es lo que se está haciendo, sobre todo en los círculos nacionalistas rifeños, por una parte. Por otro lado, las acciones tendentes a la influencia a través de la información, el activismo y las acciones de lobby en el Parlamento Europeo, que es, por cierto, uno de los grandes centros de lobby del mundo, junto con Washington. En este contexto, las posibilidades de desestabilización que tiene Marruecos sobre España son muy superiores a las que tiene España respecto de Marruecos. Normalmente las democracias son más sólidas en momentos de crisis, pero también son más susceptibles de acciones de desestabilización cuando recurres a este tipo de instrumentos. Por ejemplo, financiar organizaciones que pretendidamente son de derechos humanos, pero que en realidad trabajan al servicio del Estado. Tener activistas que se dedican a reunirse con diputados, eurodiputados, etcétera, para poner en marcha y para promover una agenda favorable a los intereses, iba a decir del gobierno, pero es que en realidad quien manda en Marruecos más que el gobierno es propiamente el rey y el entorno del rey. Y aquí hay un detalle, Xavier, en el que vale la pena detenerse un instante. En torno al rey hay tres grandes grupos. Están, por un lado, el ejército, importantísimo en Marruecos, y los servicios de inteligencia, tanto la exterior como la interior. Por otro lado, los tecnócratas, muchos diplomáticos, gente, digamos, de la élite que mantiene en funcionamiento el Estado. Y luego, la red de negocios. Y en la red de negocios hay desde amistades personales del rey, pasando por los administradores de las empresas del entorno real. Así se distribuye el poder en Marruecos. Los tres grupos se utilizan para las acciones en el exterior. Y por eso, por ejemplo, la importancia de los ejercicios militares en los que participa Marruecos. Y Marruecos es un aliado estratégico de los Estados Unidos desde la independencia de los Estados Unidos, que se dice pronto. De ahí la importancia de la política de Marruecos de atracción de la inversión extranjera, y a quien se le dan concesiones, a quien se le dan concesiones mineras. Ahí hay una cuestión del Sáhara importantísima, la política de pesquerías marroquí. Este tipo de cosas normalmente no entra en el debate porque parece que son cosas de diplomáticos, hasta que uno entiende cómo funciona el poder en Marruecos. Marruecos utiliza esto para la influencia y para promover y para hacer que avance su propia agenda. Luego, un último detalle, los nombres que más han salido relacionados con el Parlamento Europeo han sido fundamentalmente nombres de políticos italianos. Pero la cobertura informativa ha dejado clara que esta es la primera etapa, la primera fase de la investigación que están realizando las autoridades belgas. Veremos qué sale. Sin duda alguna. Bueno, ven que el tema tiene una enorme enjundia. Ahora bien, ¿qué piensa de esto José María Aznar? Vamos a verlo. No ha habido un solo minuto, ni siquiera una comparecencia parlamentaria. Hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos. O sea, es difícil tener un éxito mayor. Es difícil. Y voy a decir una cosa. A mí me molesta mucho que el presidente del Gobierno de España, el que sea desairado. Me molesta mucho. Pero me molesta más que el presidente del Gobierno de España se deje desairar. Bueno, a mí me desaira y me molestan más algunas que otras actitudes en conjunto de los presidentes del Gobierno de España. Claro, Aznar ya no lo era, no le puedo incluir ahí, pero de Zapatero para acá. ¿Alguien en nombre de España le ha exigido una explicación pública a Marruecos de los atentados del 11M?
Porque hasta donde yo alcanzo y me conozco la causa como si fuera una habitación de mi casa, que tiene pocas, todos menos uno, aparte de unos pocos españoles. El resto de los supuestos salafistas, lo que quieran, que produjeron más de 100 muertes el 11 de marzo, pronto hará el aniversario, bien pudieran haber sido un elemento para que el gobierno de España exigiera a Marruecos pues una explicación pública y un acuerdo a futuros para que se colabore más en lo que es la contención de estos yihadistas. ¿Sabe lo que hicimos? Condecorar con la Gran Cruz de Isabel II al jefe del espionaje marroquí, que es como tirarla, por respeto a Isabel II y porque el jefe del espionaje marroquí es con absoluta seguridad un tío que no merece condecoraciones del gobierno de España. Lo digo por cómo tratan a los marroquíes en su país, no porque tenga yo un especial interés. Tampoco hemos pedido explicaciones del yihadista de Algeciras, un tipo que una tarde, con un Corán en una mano y un gran cuchillo en la otra, se lanza a dar machetazos y se carga al sacristán de una parroquia de Algeciras. Se llamaba Diego Valencia, lo digo porque es importante. Recordar a las personas por su nombre es un signo de respeto infalible. Bueno, pues un signo de respeto. También estoy dolido con lo que ha pasado con este Diego Valencia y con las otras 4 personas malheridas por este tío, terrorista si quiera o no. Que esté chiflado, dice ya, como casi todos los terroristas lo están. No me cuente historias. Relaciónemelo, que usted trabaja en interior, relaciónemelo con el atentado de la Estación del Norte en París, relaciónemelo con el atentado en los trenes alemanes de Frankfurt a Kiel, 4 muertos, el mismo traje. Un tío con el Corán en una mano y un gran machete en la otra. Ah, y lo de la Estación del Norte en París, ¿cómo fue? 6:20 de la mañana, un tío con un gran alfanje, gritando Alá Akbar. ¿Les va sonando o tendrá algo que ver? Pues claro que tiene algo que ver. Que alguien ha decidido lanzar a los lobos solitarios. A lo más fácil, que es a esta buena gente, a esta gente comprometida con nuestra fe, a que ponga el cuello prácticamente y le den un machetazo, y que luego el tío como lo argumenta en la Audiencia Nacional. Se lo merecían porque abrazan una fe equivocada. Y lo volveré a hacer en cuanto me dejen libre. Bueno, pues ya está, ¿no? Y ya por terminar, me ofendió muchísimo que ahí no estuviera el presidente del gobierno. Es la primera vez que hay un atentado en una sede de culto religioso, el nuestro, además. Me ofendió mucho que no estuvieran las primeras autoridades religiosas del país. Se lo dejaron a Juanma Moreno, que tiene todo, el presidente de Andalucía, no va a estar allí. Claro que sí, chapó, hizo lo que debía. Y al obispo de Cádiz, que también tenía que estar allí. Ahora, yo me pregunto, un atentado así, que amenaza esos pilares, ¿no es el lugar en el que tendría que haber estado el rey? ¿No es el lugar en el que tendría que haber estado el presidente del gobierno? Hombre, y ya que me dicen de las autoridades religiosas, ¿qué pasa? ¿Que se ha muerto un ajeno o un propio? ¿Se ha muerto en un acto? Pues se ha muerto salvajemente asesinado por un terrorista. A ver si lo entendemos. La respuesta no ha sido la adecuada. En Francia degollaron a un señor en la puerta de una iglesia hace 2 años. Y el funeral fue un funeral de Estado. ¿Con presencia de quién? Del ministro del Interior, del presidente de la República, del fiscal general y de las autoridades religiosas. Faltaría más. Otra cosa yo no la entiendo. Don José María Sánchez. Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Pareciera que hay como un acuerdo, no declarado del buenismo, de que a este hecho no hay que darle ninguna importancia. Sí, sí. Claro, este hecho, como tú has significado, es la primera vez que tiene lugar con estas características en España. O sea, un terrorista yihadista o, en fin, lo que sea, pero en todo caso un combatiente radicalizado musulmán entra en un templo y asesina a una persona que estaba allí, que en este caso era un sacristán, pero podía haber sido el párroco, según parece, o cualquier fiel que hubiera estado en ese momento en un acto de culto en la iglesia. Esto sucedió en Francia,
Y efectivamente ha tenido una repercusión distinta. Aquí, como bien has señalado, las autoridades civiles no han querido darle una gran importancia y las religiosas, y por eso tengo que estar de acuerdo contigo, pues tampoco. Pero hay que tener en cuenta las circunstancias. Las circunstancias, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque a mí me gustaría poder decir lo contrario, es que, una vez más, el responsable de este crimen estaba en España ilegalmente. España estaba ilegalmente. Esto no significa que el problema del terrorismo o criminalidad yihadista o de un islam radical combatiente contra los cristianos, contra quienes no son musulmanes, no significa que tenga su fundamento necesariamente en la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque es que lo que ya sabemos, y esto es lo preocupante de todo, es que hay muchos yihadistas en España, como hay muchos yihadistas en Francia, como hay muchos yihadistas en Inglaterra, y las autoridades gubernativas tienen conocimiento de esa presencia. Como se tiene conocimiento de que hay imanes, no todos, por supuesto, que predican la yihad. En España yo no puedo dar datos porque sería por mi parte imprudente hacerlo porque no dispongo de ellos. Pero esto lo he leído en la prensa internacional, se sabe que en Inglaterra es atroz y se sabe que en Francia también sucede. Pero las autoridades deciden, en lugar de proceder como esto merecería, que es detenerlos y ponerlos a disposición judicial, porque predicar la yihad es inducir a un delito, por ser amable, pues no lo hacen. Es decir, que el problema no es solo de la inmigración ilegal, que en este caso, desgraciadamente, porque es un caso de crimen con resultado de muerte, se pone al manifiesto, sino que además hay una presencia, yo no sé decir si muy numerosa o no, de musulmanes muy radicalizados que participan de estas ideas que son esencialmente terroristas y que están dispuestos a realizar estas acciones. Y los gobiernos, y he de decir que no solamente el español, no proceden en consecuencia. Ricardo, que está mucho más informado de esto, creo que me corregirá si yo me equivoco, y es posible que me equivoque. Creo que solamente han sido expulsados en Europa imanes de Francia, me parece. Y de Inglaterra, del Reino Unido. No está en la Unión. O sea, que bueno, ahora, pero sí. Entonces sí lo Sí, estaba. sí, cuando Expulsaron estaba a todos los que fueran de dos nacionalidades, que es una manera de hacer una limpia rápida. Todos los que sean yemeníes, fuera. Es decir, con todo el respeto debido, porque lo dice la Constitución, así lo reconoce, además es la doctrina de la Iglesia, en fin, del Concilio, a la libertad religiosa. Claro, la libertad religiosa lo que no puede permitir es la comisión de delitos, y menos de una delincuencia organizada de carácter masivo y brutal, y que es un desafío al Estado como es el terrorismo. Entonces, vamos a ver, esto hay que abordarlo por la vía del orden público en primer lugar. De los que están ya presentes en los territorios de Estados miembros de Europa, porque la Comisión Europea sobre eso tampoco hace ni dice ni mu. Ni mu. Y luego, efectivamente, si ese número se incrementa mediante una inmigración no controlada, pues también converge en este asunto, desgraciadamente, el problema de la inmigración ilegal. Y hay una cuestión añadida a lo que dices. Las contradicciones del Ministerio del Interior al respecto de este atentado han sido continuas. Sí. Primera cuestión. Dicen, a este sujeto, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el marroquí, Yassir algo, hacía 4 o 5 días que le estábamos haciendo un seguimiento. Sí, señor. Y después resulta que se pasea machete en mano durante media hora por Algeciras y nadie reacciona. Segunda versión, delegación del dice, gobierno. No es verdad. No es verdad, no le estábamos haciendo un seguimiento. Hombre, segunda contradicción. Esta persona tenía una orden de expulsión. Sí. Y después llega a Marruecos y dice, no se había tramitado una orden de expulsión de esta persona. Eso es. Dices, pero bueno, ¿quién ha dado la cara para dar algún tipo de explicación al respecto? Nada. Desde luego, Marlaska es
de los ministros que menos razón tiene para seguir de ministro hoy por hoy, porque en fin, las razones para sus dimisiones son interminables. Todavía no ha dicho que fue un atentado yihadista. Bueno, hay que esperar el análisis psiquiátrico. Oiga, vamos a ver. Y entonces, esto lo enlazo, Marruecos negando que hubiese una orden de expulsión tramitada con la cuestión inicial de la cumbre hispano-marroquí en Marruecos. A mí me es bastante fácil hacer una lista de las cesiones que ha hecho España frente a Marruecos en los últimos años, empezando, por supuesto, con el reconocimiento más o menos explícito de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, pero es que los gestos son continuos. El último, el que hemos hablado del Parlamento Europeo, con el PSOE negándose a condenar pues las violaciones de los derechos humanos y de la falta de libertad de expresión en Marruecos. Pero después, cuando llega una cumbre, y me gustaría ver algún tipo de cesión de Marruecos frente a España, es que no veo ninguna. Es que de esta cumbre no se ha, por supuesto, no ha salido un reconocimiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, pero es que ni siquiera se han levantado los controles aduaneros que sigue habiendo en Ceuta y Melilla. Es que me gusta, después de una cumbre de estas características, algo tendría que haber hecho Marruecos, algún gesto que no sea simplemente, pues lo sentimos mucho, tenga aquí el teléfono, el rey está en Gabón y ya le emplaza a otra reunión. Entonces, claro, lo que decíais antes del respeto, ¿no? Lo decía Ricardo. Cuando una parte cede y la otra parte no cede nada, pues claro, es muy fácil no respetar a esa parte que cede en todo porque le ves como débil. Y no es simplemente fuerza, no es mano dura, es pues incapacidad para defender tus intereses nacionales. Pero claro, ya entramos en la cuestión básica de cómo vas a creer el interés nacional de tu país cuando ni siquiera crees en esa nación. En fin, nos podríamos ya ir a las alianzas con independentistas y demás. Bueno, ¿saben cómo llegó el terrorista yihadista de Algeciras a España? En moto de agua. Y no era suya, era de una red que las alquila para pasar el trámite acuático del estrecho. ¿Y saben cuánto cuesta eso? 5.000 euros. 5.000 euros. Y cuando se le detiene, ¿saben qué lleva? Un móvil de más de 1.000 euros. No era un hombre de patera que venía aquí y tal. Luego hay peculiaridades como que le daba al alcohol como un poseso y que luego hay un momento en el que tiene un enlightenment, abraza la fe y se convierte en yihadista. O por lo menos eso es lo que podemos leer de sus declaraciones en la Audiencia Nacional. Hacemos una pausa de publicidad y volvemos en nada, en muy poquito. Bueno, estábamos en el terrorista de Algeciras y algunas peculiaridades, pero seguimos en el tema de fondo, que es lo que nos ocupa, las relaciones hispano-marroquíes después de la visita. Le preguntábamos el otro día al exministro de Exteriores, García Margallo, y hemos querido reproducir aquí algunos de los tintes de sus declaraciones. Da la sensación de que el tono genuflexo no funciona con Marruecos. Nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Que conozca bien la política de Marruecos, el vasallaje, la subordinación, la humillación, nunca sirve. Eso demuestra una debilidad y la diplomacia marroquí, que es muy buena, huele el miedo. Bueno, don Ricardo, usted quería añadir cosas. Bueno, es que han salido muchísimas. Una reflexión que tenemos que hacer, porque en política uno no puede ser ingenuo. Hay 3 líneas rojas en la política marroquí. Son, por una parte, la monarquía, por otra parte, la monarquía islámica, el carácter islámico de la monarquía y la monarquía en sí. Por otro lado, las provincias del sur, el Sáhara, y por otro lado, Ceuta y Melilla. Marruecos jamás va a reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla. Lo máximo a lo que se puede aspirar es a que respete el statu quo. Pero Marruecos nunca va... Y es ingenuo pensar o interpretar los documentos, las declaraciones, los manifiestos, los memorandos, el documento que se quiera, pensando que Marruecos va a aceptar algo que la propia naturaleza del Estado, surgido de 1956, del fin del protectorado, niega. Para Marruecos la integridad del Estado comprende las provincias del sur, Ceuta y Melilla, los Peñones, las Islas Chafarinas, los Peñones y las Islas Canarias. Y Marruecos ve su proyección exterior así. Luego hay otra cuestión. Es verdad lo que dice García Margallo. La diplomacia marroquí
se ensaña con el débil y respeta al fuerte. Lo que sucede es que la diplomacia marroquí, Marruecos es un país al que hay que respetar mucho y al que hay que tomar muy en serio. La diplomacia marroquí es una diplomacia muy sofisticada, muy profesional, que sabe cómo revertir situaciones que le pueden ser incómodas. Hay que pensar que hace unos años, y hablamos de ello en la tertulia, Marruecos tuvo un contencioso con Alemania, nada menos que con Alemania, en época de Angela Merkel. Sí, retiraron embajador. Y ganó Marruecos. Y le dobló el pulso a Alemania. Marruecos suspendió la cooperación, el intercambio de información con Francia. Y Francia tuvo que ceder. O sea, Marruecos es un vecino al que hay que tomar muy en serio. Pero esto significa también que hay que hacer que ese vecino tome en serio a España. Luego, salvo en Polonia y en Hungría, Europa occidental y en particular los países España, Francia, ahora Italia menos, pero en el pasado Italia también, y desde luego el Reino Unido, aunque ya no esté, bueno, Bélgica por supuesto y los Países Bajos por supuesto, tienen una cuestión de fondo en la islamización de sus sociedades. El caso de la islamización de la sociedad belga o de los Países Bajos me parece evidente, y el caso del Reino Unido, aunque ya no estén en la Unión Europea, también. Eso se puede acometer de muchas formas. Marruecos fomenta y apoya el desarrollo de organizaciones no gubernamentales que contribuyen a esa islamización. Hay que recordar que en tiempos de Hassan II, el recibimiento, y ha continuado con Mohamed VI, por supuesto, el recibimiento que se hacía durante el verano a los marroquíes que regresaban a Marruecos era un recibimiento prácticamente de héroes. Hay fundaciones que se ocupan de controlar a la diáspora en el exterior. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? En Europa hay un miedo a plantear la cuestión, no del Islam como religión, pero sí de la islamización de la sociedad. Y el temor a la etiqueta de racista, el temor a la etiqueta de xenófobo, el temor a la etiqueta de islamófobo, está asfixiando un debate que las sociedades europeas deben afrontar. Porque es un debate que no solamente afecta a las sociedades europeas entendidas en el sentido que pudiéramos decir tradicional, afecta a las propias diásporas de los países. Sí. En la diáspora marroquí hay una verdadera oposición al rey, fundamentalmente la diáspora de origen rifeño, la diáspora de origen del norte de Marruecos. En la mayoría de ellos bereberes, pero ya hay muchos que incluso se han desarrollado en Europa, han crecido en Europa, ven Marruecos como la tierra de sus padres o como la tierra de sus abuelos. Aunque y hay una identidad desgarrada. Al hilo de lo que estás diciendo, y yo creo que es más que una anécdota, las reacciones en el Mundial de Fútbol, desde luego, de las victorias de Marruecos contra países europeos, eso es como para tomar nota. Sí. O sea, que lo celebraban destrozando el país que les acoge. Eso habiendo ganado. Habiendo ganado, sí. Mariano. Pero bueno, es verdad que hay que tomarse muy en serio las relaciones con Marruecos, porque no se anda con chiquitas como hemos visto, ¿no? Pero es que España tenía que tomarse muy en serio también las relaciones con Argelia. Sí. El problema es que por tomarnos muy en serio a Marruecos hemos desatendido o hemos roto las relaciones con Argelia. Entonces hemos hecho ahí un traje bastante interesante, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los problemas principales de Sánchez en política internacional en su mandato. Y me voy a centrar en la parte política parlamentaria, porque es verdad lo que decía Xavier, que es que llevamos hace 10 días ya del atentado en Algeciras. Y el gobierno no ha reconocido que sea atentado yihadista. De hecho, Sánchez estuvo en el Pleno del Senado esta semana. Y bueno, pasó absolutamente por encima, es que ni lo mencionó prácticamente, ¿no? El asunto, como si no hubiera ocurrido en España un hecho así. Es decir, habló de todo. Bueno, es verdad que se iba a hablar de Ucrania, pero al final se habló de todo en ese debate. Y esto como que no existía, ¿no? No existió para el presidente del gobierno, que lo pasó por encima como reprochando a Feijóo que diera por hecho que fuera un atentado. Bueno, el caso es que el gobierno es el que tiene ahora mismo la información, que no la ha compartido con nadie, no la ha compartido con la oposición, no la ha compartido con el Congreso, no la ha compartido con el Senado, no ha habido ninguna comparecencia aún, no ya del presidente del gobierno, que a lo mejor lo merecía también en el Parlamento, es que no ha habido una comparecencia del ministro tampoco. Es decir, han pasado 10 días, de momento, más los que queden todavía, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos ahora mismo en el conjunto de los ciudadanos, pero también en el conjunto de los partidos que no sean el gobierno, que no sea interior, es una falta de información sobre un hecho muy grave. Y el gobierno se está guardando esa información, pues a saber por qué. Porque no le interesa, lo que estamos viendo es que no le interesa en absoluto que se reconozca que es un atentado. Porque un atentado así, tan obvio y tan evidente, se puede reconocer inmediatamente. Cuando no, en alguna cadena de esas que componen lo que protege a Pedro Sánchez, alguien argumenta que, hombre, claro, es que si fue a pedir alimentos y no se los dieron, máxima audiencia, ¿eh? Bueno, y
Y al hilo de lo que dices, es que en la agenda del gobierno, ¿quiénes son los enemigos hoy por hoy en España? Los empresarios. O sea, es que Mercadona es una mayor amenaza para los españoles que el yihadismo. En palabras, no solamente de Yone Belarra, sino es que hacía referencia a la comparecencia al debate en el Senado de Pedro Sánchez. Es que se pasó media hora atacando a los empresarios. Y su ministra de Trabajo después, esa misma tarde, se dedicó a atacar uno de los mayores bancos españoles que hay. Entonces, en esta deriva del discurso de Pedro Sánchez hacia los postulados básicos de Podemos, de la lucha de clases, de ver a los empresarios como los mayores enemigos que hay para los españoles, hasta el punto que en el debate llegó a decir que si los sueldos en España no han subido es por la rapiña y la avaricia de los empresarios. O sea, vamos, olvidándose de factores tan básicos como la productividad. En fin, cualquiera que sepa algo de economía, y ya no te digo alguien que tenga un doctorado de economía, tendría que saberlo. Pues no, aquí es guerra de clases, los empresarios son los malos. Y entonces, claro, dentro de esa cosmovisión, el yihadismo... Ya. José María. Por mi parte, yo no diré más sobre Marruecos, sí quisiera añadir algo. En primer lugar, Marruecos tiene una constitución, y además muy reciente, del año 2011. No está gobernado por los poderes constitucionales con arreglo a ese texto. Marruecos está gobernado por el Magcén, que es un órgano tradicional de gobierno islámico, en este caso de la monarquía alauita, constituido por asesores, todos ellos informales del monarca. Es como una aula regia, que, como digo, no tiene ninguna formalización jurídica, pero que se sabe que es quien gobierna la nación, bajo la suprema autoridad del rey o sultán. Esto es inequívoco. Y ha sido así con los tres sultanes en el tiempo de Marruecos independiente, con Mohamed VI, con Hassan II y con Mohamed V. En ese aula regia se concentran intereses nacionales de Marruecos e intereses convergentes de todos quienes forman parte de ella. Es decir, que allí se hacen, además de grandes diseños de política exterior, de seguridad de la nación, de defensa, en materia interior, también se hacen relaciones comerciales, y no diré más. Se diseñan relaciones comerciales en las que todos están interesados de un modo o de otro. Esa es la realidad política marroquí. No es la realidad política de la Constitución marroquí, que es lo que se llama la doctrina alemana constitucionalismo de fachada. Aquí no hay más que fachada. Esta es la primera cosa y hay que tenerlo presente. Segundo, este órgano está constituido por personalidades notables en todos los ámbitos de la vida marroquí. Y por lo tanto, ese órgano ha dirigido con gran destreza la diplomacia marroquí desde la independencia. Con gran destreza. Y como ha dicho Ricardo, yo comparto que esa diplomacia es una diplomacia de altísima categoría, con la que desde luego España, voy a poner una fecha, podría poner otra, desde el año 76, 77, no puede competir. No puede competir, ni por la acción de dirección de la política exterior del gobierno, ni por las figuras que ha habido de ministros de Asuntos Exteriores, e incluyo a todos. Y no quiero ofender a nadie, pero incluyo a todos. No es posible. No es posible. Y por último, y esto quizá es lo definitivo, tenemos que tener presente que Marruecos es un aliado fundamental para los Estados Unidos en África y en el Mediterráneo. Lo ha sido con una lealtad total desde la independencia, en el momento largo de la Guerra Fría, siendo de los pocos estados africanos sostenedores sin vacilación de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, enfrentándose con su vecino, que era sostenido por la Unión Soviética, que ha sido Argelia,
y con mayor motivo es un aliado muy importante del que los Estados Unidos nunca podrán prescindir desde el momento en que cunde como un peligro serio para todo el mundo, no solamente para Europa o África, el fundamentalismo islámico. Porque Marruecos ha sido también una potencia que ha controlado eficazmente la expansión del fundamentalismo islámico, desde luego en el Marruecos, y con una cierta destreza también tratando de mostrarse como una barrera en todo el norte de África. Luego está su presencia en la entrada del Mediterráneo. Entonces, nosotros con una diplomacia débil, con una diplomacia dirigida por gobiernos débiles o con poco criterio, ¿cómo podemos tratar de competir con una diplomacia de más altura, con un apoyo inequívoco de los Estados Unidos, que tienen el máximo interés en esa nación? Pues estamos en una condición de inferioridad. ¿Cómo se corrige esto? Se corrige con una diplomacia muy firme, muy dura, y que no practique el papanatismo ante los Estados Unidos de América, que es la especialidad número 1 del Partido Socialista cuando está en el gobierno. Hay una... Perdona, Xavi, No. que querías cambiar de tema, quizás. Sí, pero terminas. Ha salido una cuestión así colateralmente y habría que mencionarla. Hay un cambio que se está produciendo en Marruecos. Durante el tiempo de Hassan II era un tipo que estas lealtades, un rey, que estas lealtades las tenía muy claras. Y de hecho hubo varios momentos a lo largo de la Guerra Fría en que lo demostró. En el caso de Mohamed VI, del rey actual, ha habido un cambio. Cuando él llega al poder, hace varios símbolos de ruptura con las políticas de su padre. Por ejemplo, destituye al responsable de los servicios de inteligencia, Driss Basri, tipo verdaderamente para escribir un libro. Pero después, fundamentalmente a raíz de su divorcio, del divorcio del rey de la que era su esposa, el rey empieza a dispersarse, empieza a distraerse, pasa mucho tiempo fuera de Marruecos, mucho tiempo en Francia. París la nuit. Se rodea de un círculo de amigos, que ya no son los intereses tradicionales del Maghsen, las grandes familias de Marruecos, muchos de ellos compañeros del rey en el colegio real. Por lo tanto, es verdad esto, pero lo que ahora mismo está condicionando la diplomacia marroquí es que Marruecos ha elaborado políticas de Estado que vienen desde tiempos de Mohamed V, se mantuvieron con Hassan II y se mantienen hasta hoy. El caso del Sáhara, claramente, Ceuta y Melilla, claramente, el caso de las pesquerías, claramente, las alianzas militares con los Estados Unidos. En contraste con eso, España, desgraciadamente, no ha sido capaz de elaborar políticas de Estado. Ha elaborado políticas de gobiernos, y de gobiernos que las han mantenido a lo largo del tiempo, pero no políticas de Estado. Y Marruecos ve esta debilidad. Marruecos ve que cuando en España cambia el gobierno, pensemos, por ejemplo, en el cambio que se produce entre el último gobierno de José María Aznar y el primero de José Luis Rodríguez Zapatero, toda la diplomacia se reformula, porque España no tiene políticas de Estado, no solo respecto de Marruecos, no las tiene en buena, por desgracia, no las tiene en buena parte de sus ámbitos de política exterior. Y Marruecos aprovecha esa debilidad. Es decir, frente a otro tipo de interlocutor que sí tuviera políticas de Estado, como las tiene Francia, que en esto sí tiene una diferencia, o como las tiene Portugal, pensemos por ejemplo en políticas relativas al dominio marítimo, Marruecos se comportaría de otra manera. Las consecuencias que estamos viviendo no se deben tanto o no se deben solo a las acciones marroquíes, sino fundamentalmente a la debilidad y a las inacciones de los sucesivos gobiernos españoles. Aquí hay que introducir un cambio. Muy bien. Cambiamos de asunto porque siento la necesidad de hablar, aunque sea un rato, de la ley del solo sí es sí. ¿Por qué? Bueno, pues miren, porque es evidente que no se ponen de acuerdo, que van creciendo y creciendo el número de víctimas, ya estamos por encima de las 400, no se sabe a dónde va a llegar. Hay mucha gente, los conselleris de Pedro Sánchez han fracasado en esto. Primero, Félix Bolaños. Verónica, vamos a llamarle, nombre clave Verónica. Bueno, pues está fracasado, es el primero que ha fracasado. Alguien le dijo al presidente, aguanta y chuta el balón hacia el Supremo y que unifique doctrinas del Supremo. Y ya con eso, con eso nada. Llevamos 3 meses de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Y ahora ya son más los que le susurran en la oreja al gran Pedro Sánchez, te la vas a dar. Rectifica esto, que a la gente esto le ha calado. Y es verdad, la medida que ha producido mayor irritación social
a los españoles es la ley del solo sí es sí, porque este país está lleno de buenas gentes. ¿Y con quién son solidarias las buenas gentes? Con las víctimas. Las víctimas que ven que sale el tío, el que la agredió sexualmente en Zamora, y le dice el primer día de estar en la calle, te voy a cerrar el cuello. ¿Cómo no vamos a estar solidarios con esas personas? Pues hay que hacer lo que haya que hacer, nos da igual, nos da lo mismo, y ahí están, que si hay consentimiento, mentira, hay las penas, que hay que volver a... Claro que hay que echar la ley abajo porque la ley es mala técnicamente, es un desastre. Hablas con cualquier jurista y te dirá, no sé cómo demonios la van a remendar, es irremendable. Y los daños no se pueden volver atrás. El que haya salido o el que haya tenido pues rebaja de pena, eso ya es para toda la vida. Y a lo mejor, Dios no lo quiera, pues alguno de esos reincide. Y ese sí que le hace la faena electoral a Pedro Sánchez, ¿eh? Ojalá no pase, insisto. Ahora, que esto produzca cambios, que las ilustres ideas planteadas por Felipe González, por Alfonso Guerra, por Manuela Carmena, por Rita Maestre, hayan servido para algo, pues miren, no. Aquí no va a dimitir nadie y aquí no va a pasar absolutamente nada porque esto es indisociable. Escuchen a Irene Montero. Aunque muchos llevan 4 años queriendo ver a Podemos fuera del gobierno y queriendo hablar permanentemente de una crisis de gobierno, vamos a seguir trabajando. Este gobierno es una conquista de los sectores populares, también del movimiento feminista. Con esto me está diciendo que usted descarta abandonar el ministerio si las cosas salen mal, si ese acuerdo no sale, si se siente desautorizada, entre comillas, por el presidente del gobierno. Yo creo que mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y es estar ahí. Creo que mi función es esa, sí. Sacrificios, vaya al siguiente negociado, que en el de Unidas Podemos no pensamos hacer ninguno. Mariano Cañas. Ahora es una víctima, Irene Montero. Hombre, por víctima supuesto, de todos. Bueno, cualquiera diría que el consentimiento se ha inventado con esta ley del solo sí es sí, que antes no hacía falta consentimiento para que fuera un delito como este penado, ¿no? En fin. Pero esa es una de las barbaridades. Lo que ha desaparecido con esta ley, en todo caso, es la presunción de inocencia, que no es lo mismo, es una cosa bien distinta. Pero es verdad que esta ley, los efectos que está teniendo, se ha convertido en el punto débil del gobierno. Es decir, ni indultos, ni sedición, ni malversación, ni nada de esto. Lo que está haciendo más daño, como decía Xavier, es la ley del solo sí es sí. Y esto explica por qué el gobierno pues, ha tardado más de 100 días en reaccionar desde que entró en vigor la ley. Pues porque ha visto que empieza a tener resultados muy claros en las encuestas. Es decir, es que no tiene otra explicación de por qué han tardado tanto y por qué no se han puesto en marcha todavía. Porque el Sanedrín ha sido malo. El Sanedrín le ha dado consejos erróneos. No te preocupes, estos son 4 casos. Sí, no, pero por eso. Pero es que ahora lo que han visto es que realmente les está haciendo daño. Les está haciendo daño y tenemos unas elecciones municipales y autonómicas pues a la vuelta de la esquina. O sea, queda menos de 4 meses para las elecciones. Yo creo que a Sánchez se le vio hablamos del Senado el otro día, el pleno del Senado, Sánchez se puso especialmente nervioso cuando se le atacó por ese lado. Es decir, es lo que le pone nervioso ahora mismo al presidente del gobierno. No tengáis ninguna duda. Yo llevo aquí no sé cuántos programas diciendo vamos a sacar el contador de los beneficiados porque sé que le hace mucho daño a Moncloa y que cada vez que lo ven bajan la vista, están compungidos. Compungidos, pues descompúnjanse. En fin, esto es muy sencillo. Puñetazo en la mesa. ¿Quién manda aquí? El presidente del gobierno. ¿Quién es responsable de esa ley? El presidente del gobierno, no Irene Montero. Hágase, imponga su voluntad. Que rompen, pues que rompan. Pero vamos a ver, ¿quién son hoy los de Unidas Podemos? Cuando establecieron la coalición de gobierno, es verdad, se disputaban el voto de la izquierda española. PSOE y Unidas Podemos. Hoy alguien cree, es un peligro para Sánchez Unidas Podemos, dentro, fuera, enfadados o no enfadados. No, para nada. No, José María Sánchez. Sobre esta reforma del Código Penal, los datos que estamos viendo en pantalla son los datos de la aplicación retroactiva de la norma a quienes ya habían sido condenados y, por lo tanto, en fin, en razón del principio de la ley más benigna, ¿no?, aplicada.
Pero hay que tener en cuenta la aplicación propia de toda norma, que es la aplicación en el futuro. Lo que significa que por los mismos hechos de esta naturaleza y de delincuencia sexual, por los mismos hechos, muchos en el futuro van a ser condenados con penas más leves de aquellas que los hubieran castigado en el pasado antes de esta reforma. También quiero significar que, como me parece que has dicho tú, alguno de vosotros, todos, esta reforma con la finalidad de establecer la necesidad del consentimiento por las dos partes para una relación de naturaleza sexual no era necesaria. No era necesaria porque ya había una doctrina de la Sala Segunda, no miles de sentencias, pero había varias sentencias en las que ya se decía claramente no solo que era necesario el consentimiento, que eso ya lo decía el Código, no. La doctrina de la Sala lo que había dicho es que en ciertas situaciones, en razón de las circunstancias, se puede considerar que no hay consentimiento, aunque aparentemente lo haya. Esto lo había dicho la doctrina. Si no recuerdo mal, en 3 sentencias que en su momento leí. Por tanto, esto no supone ninguna novedad. Lo que supone novedad es la reforma en el sentido de las penas por imponer en razón de la fusión de los 2 tipos penales anteriores de abusos sexuales y agresiones sexuales en uno solo. Bueno, las consecuencias de ello están en este cuadro que me permito mostrar a la cámara, no sé si lo ve, que es un cuadro en el que en diversas líneas y columnas se explica cuál es la consecuencia de la aplicación de la ley según los nuevos delitos o el nuevo delito de agresión sexual que reúne ambos delitos, las consecuencias en orden a la aplicación de las penas. Y el resultado o la conclusión es que esto que está sucediendo podía pasar porque era racionalmente previsible examinando el texto de la ley que se estaba aprobando en el Congreso. Este cuadro que acabo de mostrar en la pantalla de mi iPad se les entregó a todos los ponentes de la ley en el Congreso. Yo fui miembro de esa ponencia. Se les entregó a todos porque hubo de esto que se llaman comparecencias de expertos y vino un catedrático de Derecho Penal y magistrado, elaboró este cuadro y se le entregó a todos los ponentes. Ya. Y sí recuerdo que las ponentes, digo las porque varones solamente estábamos 2, me parece, uno del PP y yo, asentían con la cabeza cuando ese señor les explicaba estas consecuencias indeseables, pero luego votaron todas que sí. Sí, hombre, sí, además quizás una de las noticias más relevantes de la semana en este asunto es que Moncloa ha filtrado una serie de documentos en los que prevenía al presidente de decir los efectos que va a tener, ahí lo tienen, los efectos que va a tener la futura, entonces, ley del solo sí es sí. Lo cual abre un interesante debate. Si Moncloa conocía, si el gobierno conocía, ¿cómo es posible que el gobierno no impidiera? Luego entraremos en eso porque ha habido un cruce de acusaciones envenenado entre Carmen Calvo y Pablo Iglesias que no se pueden perder. Pero vamos a terminar esta ronda. Don Percival Manglano. Bueno, empezando por lo último que ha dicho, es que es evidente que lo sabían porque lo ha dicho Carmen Calvo, que era nada más y nada menos que vicepresidenta primero de ese gobierno. ¿Y cuáles eran las motivaciones? Pues que el gobierno es un reino de taifas, no lo he dicho así, pero es exactamente lo que dice. Y entonces, si el Ministerio de Igualdad, que es de Podemos, plantea un texto legal, todos los demás, su única función es decir, sí, por mucho que hayan detectado todo tipo de problemas los técnicos del Ministerio de Justicia, y entonces eso se aprueba tal cual vino. Y es exactamente lo que dijo la vicepresidenta primera, sin hacer lo que tendría que haber hecho en consecuencia, que es pedir perdón por haberlo aceptado de aquella manera, porque la responsabilidad es suya. Aunque la autoría sea del Ministerio de Igualdad,
las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas, como todo el mundo sabemos, y por tanto ella también participó de esa decisión y ella también lo aprobó. Pero evidentemente pedirle algo de... y solo me gustaría añadir una cosa, pedirle algo de humildad a Carmen Calvo, pues es como pedírsela a Pablo Iglesias, ¿no? O sea que ninguna. Pero ese bien escaso, la humildad, ese bien escaso en España. Pero me gustaría incidir en el ejemplo de Zamora que ha dado, porque es que yo creo que hay que bajar al terreno, ¿no? Vemos estas cifras, 400 penas rebajadas por culpa de esta ley, y es difícil entenderlo, pero hay una frase que no sé si dijo el de Zamora o otra de las personas que se ha visto beneficiada por esta ley, que a mí me parece que es terrible y que lo resume muy bien. Y es que le dijo a su víctima la siguiente frase: de la cárcel se sale, del cementerio no. Pues es que muchos de estos que están saliendo de la cárcel o cuyas rebajas se están viendo rebajadas, es exactamente la mentalidad que tienen. De la cárcel saldré, tú del cementerio no. Y entonces, ¿esto a qué lleva? A que esta pobre señora de Zamora esté hoy por hoy oculta, en paradero desconocido, se ha tenido que ir de Zamora porque su agresor ha salido de la cárcel. Entonces, que vengan a esta señora y le expliquen lo feminista que es Irene Montero. Bueno, esos 4 días que se pasó la ministra de Justicia, ¿cómo se llama? Job, ¿no? Job, pero no tiene nada que ver con el lobo. Job es lobo en algunos idiomas, en varios idiomas. Oiga, paciencia, tengan ustedes paciencia, calma, mucha calma. ¿Cómo le estás diciendo a esas personas? A la del te voy a cerrar el cuello cuando salga. Calma, paciencia, oiga. Y además el lobo, se lo dice el lobo. El lobo. Esto es como el cuento de Caperucita, ¿no? Ricardo. Déjame arrojar una mirada diferente, porque las reacciones tienen una dimensión de tecnicismo jurídico, pero luego las reacciones del gobierno han sido muy interesantes. Cuando comienzan a producirse las excarcelaciones y las rebajas de pena, no todas han llevado excarcelaciones, pero sí a reducciones sensibles de la pena impuesta y a la revisión, la reacción es revolverse contra los magistrados. Me parece que esto es interesante. La reacción del gobierno no es revisar la reforma que han acometido, sino que es revolverse contra quienes interpretan la ley y la aplican. Y esa revuelta tiene dos dimensiones. Tiene una, que es la de decir, los jueces podrían aplicar la ley de otra manera, podrían interpretarla de otra manera, pero no lo están haciendo. Pero tiene una segunda, que socava el prestigio de la judicatura y que de alguna forma introduce una duda acerca de la función jurisdiccional, que es la de la falta de formación. Cuando se dice, están aplicando la ley mal porque les falta formación. Recuerdo las palabras de la secretaria de Estado que se hacía llamar o de Alfonso Guerra, que decía, fórmense, fórmense. Claro, al final, en esa visión que tienen de la política como construcción de un relato en lugar de como adopción de decisiones correctas en aras del bien común, tienen la idea de que aquí de lo que se trata es de crear una historia. Y una historia que parezca verosímil, que exculpe de responsabilidad al gobierno y que haga recaer la culpa de las reducciones de pena y de las excarcelaciones que se están produciendo sobre los magistrados. Y para terminar de rematarlo, fueron las acusaciones de que en realidad son los jueces los que no son sensibles, los que no tienen la humanidad para darse cuenta de cómo debería interpretarse la ley. Claro, esto es un torpedo a la línea de flotación del principio de legalidad. Y es un torpedo a la línea de flotación de uno de los fundamentos del derecho penal, que es la aplicación de la ley más favorable para el reo. Y en paralelo es la construcción de un relato victimista, en virtud del cual Podemos sufre no solo de la animadversión de la oposición, no solo de la tibieza del gobierno, no solo de los ataques de los medios de comunicación, sino también de la falta de sensibilidad o de la falta de empatía o de la falta de complicidad de los jueces y los magistrados. Y eso dura hasta que aparece Manuela Carmena y dice, pero no digáis chorradas, que la mayor parte de las juezas son mujeres en España. No digáis más tonterías y rectificar eso de una vez. Y hay que agradecérselo. Estuvo ahí cumbre, que diría Arenas. Nos vamos a publicidad, volvemos en nada, en 2 minutos. Qué despropósito el de esta ley y la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué no reacciona Sánchez? ¿A qué tiene miedo Sánchez en estos momentos? Don José María Sánchez. Pues tú lo has dicho.
tú lo has dicho, claro, yo, en fin, comprendo que hayas elogiado a Manuela Carmena, porque ha tenido una ocurrencia acertada. Pero claro, si la asesora en materia de derecho penal del gobierno tiene que ser o pueda ser Manuela Carmena, esto es como para exiliarnos. Pero en fin, luego has dicho, no, es que Irene Montero que sabe derecho penal. Y los asesores, bueno, ahí hay una persona cuyo nombre no diré. Pero en fin, en general, ese ministerio. Y luego has mencionado el Sanedrín. ¿Pero a qué te referías? A Sánchez, Bolaños, Nadie Calviño, etc. La Llop, claro, volvemos a lo mismo. La Llop, en fin, bueno, algo sabe, pero vamos a ver, seamos serios. Es que solamente la descripción de los posibles órganos donde pueda tomarse la decisión es de escalofrío. Porque es un conjunto de personas que ignoran todo sobre esto y que además tienen esa mala fe de, ante su error, no recapacitar y no reconsiderarlo cuando es una cosa muy, muy grave. Bueno, muy, pero muy grave. Esto tiene 3 años de vida. Sí, y cuando pasa el proyecto por Moncloa, estaba allí una que han elevado ahora a la condición de magistrada del Alto Tribunal, Laura Díez, sí, pero sí lo sé. Y estaba de secretario de Estado, el que luego fue ministro de Justicia. Este proyecto ha sido, durante su larga tramitación, ha sido muy criticado por la doctrina penalista, en la que hay una parte en la Universidad Española muy sesgada a la izquierda. Incluso en esa parte se ha criticado este proyecto. Bueno, y ahora concluyo, no ya sobre esto, sino algo que has añadido que me ha parecido más interesante desde el punto político de la actualidad, no más grave. Esto realmente es de altísima gravedad. Cuando has mencionado esto de si Sánchez puede prescindir o no de Podemos, yo creo que Sánchez puede prescindir de Podemos, porque lo que le queda a este señor en la jefatura del gobierno, pues nos lo dice el calendario, que es hasta el mes de diciembre. Yo lo doy por difunto. Lo que suceda después ya es más complicado, porque hay otro actor aquí que todavía no ha acabado de pronunciarse, que es el Partido Popular. Pero esto lo doy por difunto. Entonces, si está difunto, y lo sabe, los meses que le quedan podría mantenerse en la jefatura del gobierno, en un gobierno de minoría parlamentaria, porque lo que es claro es que si pierde el apoyo parlamentario de Podemos, no va a haber un acuerdo suficiente del resto de fuerzas que es muy heterogéneo ideológicamente, para construir una moción de censura que lo desaloje. De modo que no le pasaría nada. Tienes razón. Es una hipótesis de la que se habla poco. Sí le pasaría algo, le reforzaría electoralmente. Sí, estoy de acuerdo, pero vuelvo a lo que he dicho antes, perdona, en relación con otro asunto. Es que yo a este señor lo tengo por persona no corta, muy corta. Muy corta. Aunque para estas cosas haya demostrado una cierta destreza o habilidad, pero yo no creo que él sea capaz de discurrir grandes estrategias. Y luego está el Sanedrín, que son otros de la misma calidad o condición intelectual. Luego no cabe esperar de ellos ninguna solución inteligente, pero yo creo que es posible efectivamente que él gobernase en minoría, y no con esta mayoría que tiene, esta mayoría anémica, porque claro, recordemos una vez más, yo lo he dicho infinidad de veces, para ser investido necesitó encontrar a un solitario diputado por Teruel por los pasillos del Congreso, porque ni siquiera con todos los demás y con la abstención de Bildu y de no sé quién no lograba la mayoría, y entonces ya encontró al de Teruel, pero basó su investidura en eso. Sin el de Teruel no hubiera podido ser investido. Bueno, pues ahora que prescinda el de Teruel, prescinda de Podemos, y el resto de estos meses gobierne en minoría, y efectivamente para el Partido Socialista sería mejor, pero como sería mejor, pues yo tampoco lo quiero decir en esta cámara. Sí, bueno, en esta cámara. Ahí me ha vuelto a pillar. Yo les hablaba antes de el verdadero choque de ideas. Llevan 3 meses con el choque de ideas. ¿Y dónde se refleja? En una tertulia. Hay tertulias manicomiales. Una en la que está Carmen Calvo, enfrente de ella Pablo Iglesias, y en mitad, con una cara de tal, García Margallo. Eso es una tertulia, pero vamos, el SER es que lo clavan, lo bordan. Vamos con lo que dijo Carmen Calvo. Los dos hacemos objeciones clarísimas a esto. ¿Y sabes qué ocurre, Pablo? Que en un gobierno se respeta también la autonomía
de un ministro cuando dice mi ley es esta. Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo mi ley es esta. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. ¿Y sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando una ministra dice esta es mi ley, en estas condiciones la quiero sacar, creo firmemente en mi ley y finalmente, y tú has estado en Consejo de Ministros, yo he estado muchos años en Consejo de Ministros, hay un último minuto y un último momento en el que se dice, si el ministro o la ministra tira para adelante con su proyecto porque cree en ello, es quien lo trae, quien lo tiene que defender, quien lo tiene que sacar adelante, quien tiene que encontrar apoyo, y se hizo respeto de esta situación. Es una tertulia de titanes. La catedrática de Derecho Constitucional revela cómo fueron las maquinarias dentro de las reuniones del Consejo de Administración. Y el ilustre profesor de Ciencias Políticas, anteriormente llamado El Coletas, tampoco se lo sabe y no la responde. Lo hace, eso sí, unas horas después, cuando ya le han llamado 7 colegas y le han dicho «pero tú eres tonto», como José Mota, «eres tonto, la has dejado pasear, tenías el toro en suerte». Y entonces es cuando hace el tuit. Claro, cuando llegas tarde solo te queda el tuit. Y en el tuit que dice «esto es muy grave», así termina, «el delito de revelar deliberaciones del Consejo de Ministros». Lo que hace es acusar al Ministerio de Justicia de prevaricar. Bueno, eso es una gilipuertez. Pero sí que es verdad. O sea, hay tanto dolor, hay tanta bilis acumulada, tienen tantas ganas de sacarse los ojos, las feministas light versus las feministas core, los no sé qué tal. Es tal, la tensión arterial que le debe subir a Pedro Sánchez en mitad de todo esto hasta el infinito y más allá, que nos estamos entreteniendo mucho, Mariano? Percival, venga, sí. Tu turno. Bueno, yo iba a decir justo lo que acaba de aparecer en el dobladillo o el faldón, como se diga, de la tele. Sí, el dobladillo me ha gustado mucho, Sí, no sé, faldón, es que faldón, bueno, sí, yo creo que me ha salido faldón, pantalones, dobladillo, no sé. A partir de ahora, palabra que le llamo dobladillo. Bueno, perdona a los académicos de la lengua que me estén escuchando. No, sí, has sobrilado el triunfo. Tú has creado una nueva categoría, Percival. Sí. Bueno, lo que iba a decir, y que además lo dice Calvo en la tertulia, y es que Iglesias llamó machista, ¿cómo lo llama? Machista frustrado al ministro de Justicia, al hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, por poner objeciones. Y paseante de Meritxell Batet. Sí. Y es muy importante esto, ¿no? Por poner objeciones a la ley. Entonces, claro, es que la negociación de esa ley se hizo fuera del Consejo de Ministros. Por eso la objeción de Pablo Iglesias es tan absurda. Es que la deliberación no fue ahí dentro. Ya se habían tirado los trastos retóricamente y se habían insultado en los medios antes de llegar al Consejo de Ministros. Por lo tanto, es que no tiene ninguna razón de ser. Y otra cosa al hilo de esto que me gustaría recordar es que Irene Montero, creo que fue en noviembre, lo veía en ABC hace poco, dijo que no iba a haber ninguna rebaja de penas con su ley y que decirlo era de machistas. Entonces, a mí yo a veces pienso que la izquierda odia tanto a la Iglesia en el fondo porque les envidia, ¿no? Y envidia sobre todo un poder que tiene la Iglesia que es el de la excomunión. Entonces, si algo quisiera hacer la Iglesia es poder hacer como la Iglesia católica y cuando alguien le contradice o por lo menos no acepta sus dogmas, decir, te excomulgo, y entonces te expulsa de la comunidad de los creyentes, ¿no? Pues la excomunión en el caso de la izquierda hoy por hoy es, eres un machista, ¿no? Entonces eso como crea un valor simbólico de expulsión de la comunidad y la usan cuando les viene bien, ¿no? Entonces, pues eso, si tú criticas esta ley, eres un machista y por lo tanto tienes que ser expulsado de la sociedad civil. Y lo decía con respecto a las rebajas de penas y por supuesto la realidad le ha corregido. De no va a haber ninguna rebaja de la ley y quien diga lo contrario es un machista, estamos hoy en 400 rebajas de penas. Ahí hay muchos cambios a analizar, porque los que estamos obligados a leernos las entrevistas pesadísimas de los ministros del Gobierno, tú, Mariano, recordarás una en la que decía al principio de toda esta polémica, cuando esto era un borrador, decía la ministra, ya se sospechaba que iba a haber penas menores.
y le preguntaban, creo que fue en El País, le preguntaban a la ministra, oiga, es que va a haber penas menores y tal. Sí, es que las penas no son el camino. Hay que atender esto de otras maneras, eso es ofreciendo importante. una serie de cosas y tal, de lo cual dedujimos todos que iba a haber una rebaja de penas, porque es también una obsesión de parte de la izquierda rebajar las penas de cualquier cosa. Muy bien. Luego empezó la polémica a caldearse y no, es que aquí no hay ninguna rebaja de penas. Oiga, pero si usted hace un año decía lo contrario. Y así, cambiando, girando, revolviendo los argumentos, por no hacer algo muy sencillo. Disculpen ustedes, nos hemos equivocado, no queremos hacer lo que hemos hecho. Y por lo tanto, a la mayor celeridad nos vamos a dedicar a resolver el problema que hemos producido. Don Ricardo. Hay un problema que se está dando en España y que es particularmente intenso en el caso de este gobierno, que es la deficiente técnica legislativa. Los órganos que participan en el proceso de elaboración de las leyes, bien a través de informes, bien a través de una asistencia especializada, como la Comisión de Codificación, etc., normalmente son o soslayados, se elaboran informes, pero o directamente preteridos, se prescinde de ellos y no se solicitan los informes, o no se convocan, o no se les hace caso. Y en cambio, las leyes vienen redactadas por los equipos de los ministerios, donde muy habitualmente tienen influencia asociaciones, fundaciones, lo que en general se llama el tejido asociativo o la sociedad civil, que van presentando documentos y papeles que no tienen una técnica legislativa, pero que terminan en el borrador de lo que se termina llevando a los consejos de ministros y que impulsa la actividad legislativa del gobierno, ¿no? Claro, esto tiene, por un lado, la consecuencia técnico-jurídica, pero por otro lado tiene la consecuencia de que el gobierno ha comprometido con determinados sectores de la sociedad reformas en un determinado sentido. Y cuando no se pueden acometer, tiene una red clientelar, creo que la expresión no es exagerada, a la que decepciona y a la que tiene que satisfacer. Lo hemos visto con muchas leyes. Lo hemos visto también, por ejemplo, en el ámbito del animalismo. Los compromisos que Podemos tiene con el lobby animalista les lleva a aprobar leyes que, por ejemplo, acaban con la posibilidad de la actividad económica en el campo. Lo hemos visto con los sectores de la sociedad civil llamados de los sin papeles o de la inmigración. Quieren fomentar políticas que llevan a fomentar la inmigración irregular y la estancia irregular en España, y cuando no lo pueden hacer porque finalmente hay trabas de orden jurídico, tienen una red clientelar decepcionada y una red clientelar que son la que en definitiva les moviliza después el voto y les moviliza los apoyos sociales. Están atrapados en esta espiral en la que ellos han asumido compromisos que no pueden atender, y si los quieren atender este es el precio: excarcelaciones, reducciones de pena, un desgaste ante la opinión pública a ojos vista y cada vez más un desengaño de esas bases a las que querían satisfacer. Por eso Podemos es una formación que está en crisis. No está en crisis, digamos, desde el punto de vista del aparato. De hecho, el aparato del partido continúa funcionando, pero sí están en crisis desde el punto de vista del apoyo de sus bases. Y por eso este tipo de controversias no van a ir a menos, van a ir a más. Porque ahora están aflorando los compromisos, las promesas no cumplidas a las que van a tener que hacer frente a su base electoral, su base social. Y crece la chanza, y de la ley del solo sí es sí, ahora pues la empiezan a llamar muchos la ley de solo sales sí, porque salen muchísimos. Mariano Calleja. Bueno, a mí es que dentro de este asunto tan lamentable y bochornoso, lo estamos viendo todos por los resultados que está dando y por la incapacidad del gobierno para reaccionar y reformar la ley de una vez. A mí hay una cuestión que me tiene bastante fascinado, que es el desparpajo que tiene la ministra de Igualdad, Irene Montero, para criticar a los jueces y para hablar como experta jurídica. ¿Pero experta de qué? Es decir, Irene Montero, ¿qué tiene de experta en cuestiones judiciales? Es decir, ¿qué formación tiene como para permitirse el lujo de criticar a los jueces, llamarles fachas con toga o decir la ley se tiene que aplicar de esta manera porque lo digo yo? Lo que ha hecho es una chapuza de ley, pero es una chapuza de ley cuya responsabilidad no recae solamente en ella. Es decir, lo sabían todos en el Consejo de Ministros porque así se ha desvelado y porque así había informes que luego no los tuvieron en cuenta, por supuesto, pero lo sabían todos. Y el Gobierno, como se sabe, es un órgano colegiado. Y por lo tanto, ahí el responsable es desde la ministra de Igualdad hasta el presidente del Gobierno, todos. Y yo voy más allá aún. O sea, los responsables también son los diputados, más de 200, que votaron a favor de esa ley.
y que yo no sé si se la leyeron o no, porque yo creo que los diputados y los senadores lo mínimo que pueden hacer cuando tienen una norma en sus manos pues es estudiársela un poquito, porque su voto es importante. Es decir, se van a dar un voto a favor o voto en contra, lo que sea, que se lean la ley y que sepan las consecuencias que pueden tener esa ley. Es lo mínimo que se les puede pedir. Y luego una última cuestión. Vamos a ver, yo creo que se habla poco también del tema de lo que les importa en Unidas Podemos que se reduzcan realmente las penas a los agresores sexuales. Yo es que lo dudo. Es decir, yo pienso que la cuestión no es esa para ellos, ni lo ha sido nunca. A ellos lo que les importa es que lanzar el mensaje de la criminalización del hombre y del machista. Y luego la reducción de penas, como bien decías antes, va dentro de su ideología. Pero en este tema y en todo en general, ellos quieren echar a la gente a la cárcel. Si es que esa es su ideología. Yo creo que nunca les ha preocupado demasiado que se reduzcan o no las penas. Lo que pasa es que, claro, los efectos sociales que ha habido y los efectos electorales que puede tener es ahora cuando les empieza a preocupar más. De hecho, hay 4.000 presos por delitos sexuales en las cárceles españolas, que para 47 millones de ciudadanos que vivimos aquí es un porcentaje muy bajo, mucho más bajo que el equivalente, por ejemplo, en Alemania, donde está mucho menos penalizada la agresión sexual que en España. Bueno, a propósito de lo que decía el señor Calleja, vamos a escuchar qué interpreta a ella, Irene Montero, cuando la acusan de ser una persona soberbia. Porque yo entiendo la ofensiva que hay y que es una ofensiva contra la ley del solo sí es sí, una ofensiva de la derecha política, de la derecha judicial, de la derecha mediática frente a un avance feminista como este, y yo soy muy consciente de que a eso tenemos que responder con una respuesta fuerte y unitaria como gobierno, y por eso he estado dispuesta, bueno, pues incluso a que a mí se me dijese que yo era una soberbia por no querer reformar mientras yo no paraba de intercambiar papeles, porque yo quiero preservar la respuesta unitaria como gobierno. Hoy fíjate si ha tenido que intercambiar papeles. Son los banderines, hija, los que se intercambian en los partidos de fútbol. Los papeles se envían y te mandan otros, sí, pero el intercambio no es la razón del asunto. El asunto se basa en el acuerdo, no en el intercambio, en el acuerdo. Don Percival Manglano. Bueno, no me resisto a recordar, al hilo de lo que decía Mariano, de la voluntad esta de la izquierda de sacar a los presos de la cárcel, que una persona de referencia en este sentido es Manuela Carmena, ¿no? La ahora referencia jurídica de la izquierda. Recordemos que en una entrevista, si no recuerdo mal, con Pablo Iglesias, dijo que el 90% de los presos tendrían que salir de la cárcel, que bueno, que esto de meter a la gente en la cárcel es terrible. Pero no, más allá de eso, me gustaría recuperar la idea que ha planteado José María sobre por qué no rompen PSOE y Podemos, porque yo creo que es un debate interesante, y aportar una idea que es absolutamente personal. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pues yo tengo a pensar lo siguiente. Yo creo que el PSOE aplica las ideas estas del Padrino, ¿no? A los amigos cerca, a los enemigos más cerca todavía. Y en el momento en que lo están pasando mal, sacar a Podemos del gobierno y dejarle hacer la oposición desde la calle, en el fondo reforzaría a Podemos y les crearía la pinza esta famosa que tanto daño le hizo a Felipe González en los años 90. O sea, enfrentarse a la derecha, pues con eso se siente muy cómodo, pero enfrentarse al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda, y lo que pudiese arrastrar Podemos desde la calle a Esquerra Republicana, a Bildu y demás aliados, yo creo que eso le incomoda a Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que sus perspectivas electorales, desde su punto de vista, son mejores con Podemos dentro del gobierno y sufriendo los dos el desgaste electoral que les está generando, entre otras muchas cosas, la ley del sí es sí, pero también otras cuestiones, que lo sufran los dos y lleguen los dos desgastados a las elecciones. Porque si solo lo hace uno, si solo tiene que comerse este marrón, por así decir, el PSOE, y Podemos puede denunciarlo desde fuera del gobierno, electoralmente eso beneficia a Podemos y le desgasta al Partido Socialista. Ricardo, ¿qué opinas? No, yo quería hacer dos apuntes. Uno a propósito de lo que decía Mariano Calleja, que me parecía muy puesto en razón, ¿no? Cuando preguntabas qué sabe Irene Montero de derecho penal. Es que ellos tienen una visión en Podemos en particular. No así en el PSOE era diferente, pero como se ha podemizado al final se parecen ahora bastante. Fue ¿no? diferente. Por eso digo, el PSOE era diferente. Pero Podemos no es un partido meritocrático. Es decir, la legitimidad de una persona para ser ministra en Podemos no viene porque sepa,
De hecho, ellos de alguna manera se jactan de no necesitar saber, porque para eso están, entienden ellos los técnicos, su legitimidad viene de que les ha llevado la gente. Y por esto, ciertamente hay en puestos de enorme responsabilidad y donde claro que es necesario cierto conocimiento de las materias, por ejemplo en las direcciones generales y en las secretarías de Estado, a personas que no saben de las materias. Estoy pensando ahora en el ministerio de Irene Montero porque estamos hablando de este, pero podríamos hablar de algún otro, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del ministerio de Garzón y su ofensiva contra la carne, por ejemplo. Y luego había otra cuestión. Yo creo que hay un interés por esta ley, pero estoy de acuerdo contigo en que no es tanto la relativa a las penas. Es cargarse la presunción de inocencia. Y esto en derecho penal no es ninguna broma, ¿eh? Es decir, es cierto que hay otros ámbitos en España donde la presunción de inocencia está bajo asedio. Por ejemplo, en materia civil e incluso en materia administrativa, es mucha la jurisprudencia en la que casi es el ciudadano el que tiene que demostrar que no ha hecho algo, en lugar de ser la parte contraria que alega, la que pruebe, ¿no? Pero en el derecho penal la presunción de inocencia gozaba de relativamente buena salud, hasta que llegó esta ley. Es más, hasta que Podemos llegó al gobierno. Porque cuando Podemos llega al gobierno, convierte en un eje de su política que el varón es culpable por definición y es el varón el que debe demostrar su inocencia. Y esto termina... Es verdad que hay un precedente en algunas de las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero. Quiero decir, esto no lo inventó Podemos, pero Podemos lo intensificó y terminó creando una... En realidad es político, no es jurídico, pero tiene una trascendencia jurídica, que es una línea de pensamiento en la que si uno defiende la presunción de inocencia, en realidad está atacando a las víctimas, lo cual es un sofisma, como el sombrero un picador, porque la presunción de inocencia es una institución en el derecho penal. Es uno de los pilares centrales del derecho penal, no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de las víctimas, pero curiosamente no lo defienden a propósito de otras materias. Por ejemplo, se han mostrado unos acérrimos defensores de la presunción de inocencia y unos celosos defensores de la pureza del proceso penal cuando se trata de procesos contra terroristas. Ah, sí, ahí sí, ¿eh? Cuando se ha tratado de los procesos contra los responsables del golpe de Estado en Cataluña. Y aquí han exigido la máxima transparencia. Cuando se ha tratado de la pretendida criminalización, ¿no?, de la protesta. Y aquí entonces han entrado con todo el peso de un partido que está en el gobierno a defender la presunción de inocencia, la sospecha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la actividad policial. En paralelo es interesante esto. También ha tratado de instalar en la opinión pública la sospecha sobre la policía, sobre la Guardia Civil, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, al final, en lo que convergen todas las políticas de Podemos es en debilitar al mismo tiempo al Estado, a privar al Estado de los recursos de los que dispone para defenderse y estigmatizar al el aporte tóxico de Unidas Podemos a la sociedad española. Lo ha contado maravillosamente bien don Ricardo. Le felicito. Yo no me puedo ir esta noche de este programa sin que ustedes vean aquellos casos significativos de beneficios por la aplicación de la ley que se han producido durante solamente esta semana. Vean. Semana muy negra para las mujeres por culpa de Irene Montero. Mientras que el cisma dentro del gobierno de coalición no deja de crecer por la reforma de la ley, lo cierto es que los agresores sexuales continúan beneficiándose con rebajas de condena e incluso pisando la calle. Los últimos casos han tenido lugar en Álava. La audiencia ha rebajado la pena a 6 condenados por delitos sexuales. Pero atención, porque los casos no dejan indiferente a nadie. Uno de ellos se trata de un abusador de menores que almacenaba en un disco duro casi 1000 fotos de porno infantil. El hombre estaba condenado a 10 años y 3 meses de prisión y ahora, tras la revisión de su condena, se queda en 8 años y 3 meses de cárcel. Semana muy negra también en Oviedo. La audiencia provincial ha rebajado las penas de 3 hombres condenados por agresión sexual. El primer caso es el de un hombre condenado a 6 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años. Ahora su condena pasa a ser de 5 años y 6 meses. El segundo caso es el de un hombre condenado por corrupción de menores y abuso sexual a un menor de 13 años. Su pena inicial era de 16 y ahora se queda en 9 años y 1 día de prisión. Y el tercero es un hombre condenado a un total de 31 años y 6 meses de cárcel por 2 delitos de agresión sexual con uso de armas. Su condena ahora se queda en 29 años. Y en Sevilla la audiencia ha reducido de 8 a 6 años la pena de cárcel impuesta a un hombre por un delito de agresión sexual a una menor de 16
6 años en grado de tentativa y con la agravante de reincidencia. Una suerte de la que también se han beneficiado otros 2 agresores en Pontevedra. En el primer caso se ha reducido de 6 a 4 años la pena impuesta a un hombre que agredió sexualmente a una menor en el exterior de una discoteca. Y en el segundo caso se reduce de 8 a 6 años la pena a un hombre condenado por abuso sexual continuado contra la hija de su pareja. Y en las Islas Baleares los juzgados han notificado nada más y nada menos que otras 10 nuevas rebajas de condena de agresores sexuales. Un continuo goteo que no cesa y que Igualdad no quiere ver. Continúa sin reconocer que haya fallas en la ley y tachando a los jueces de machistas. Bueno, miren, no dedicamos parte del programa a esta ley porque debilita al gobierno, porque no, simplemente porque de verdad, de corazón, nos sentimos muy identificados con esas mujeres que ahora ven que se les vuelve a recordar su asunto y que aquel que está en la cárcel por un tiempo que a ellas ya les debe parecer poco, pues ahora aún les va a estar menos, o que ha salido escarcelado. Pero ¿cómo es posible esto?, deben preguntarse. Y están más solas que nadie, porque no se preocupa nadie de estas personas, nadie. Todos son cálculos electorales, bueno, yo no entro en este tema porque, no sé, bien, vale, hay partidos que entran, otros que no entran, pero de verdad, la sociedad española, yo creo que si hay una medida de Sánchez que nos ha escocido la que más, esta. Pero vamos, no sé si compartís esto, tú, Mariano. Sí, no, está clarísimo que es el flanco débil del gobierno de Sánchez en este momento. Yo lo decía antes, es que ni siquiera la supresión del delito de sedición, los indultos a los golpistas independentistas catalanes, la rebaja de la malversación, es decir, tenemos una lista muy larga de cosas que se han hecho esta legislatura, pero lo que más daño le está haciendo a Sánchez es este asunto, y eso se está viendo en las encuestas. Y bueno, no quiero ser pájaro de mal augurio, pero esperemos que haya una reincidencia. Es que el día, y eso puede ocurrir, todos sabemos que puede ocurrir, si algunos de estos que salen de la cárcel reincide, a ver qué sale a decir Irene Montero. Lo que pasa es que esta ley le está haciendo daño no solamente entre sus opositores, que ya estaban opuestos, sino en sus propias bases. Y este es un punto importante. Hay mucha gente que consideraba que este iba a ser un gobierno que iba a proteger a las mujeres, un gobierno, como dice Irene Montero, feminista, y lo que se está encontrando es que es un gobierno que ha traicionado a las mujeres, que ha traicionado en particular a las víctimas. Sí, pero ¿se acuerda usted de lo que decía Stalin? Dice, ¿para qué sirve el partido? El partido sirve para que sea purgado. Pues eso, a las bases del partido de este y de muchos otros le pasa exactamente eso, no cuentan. Y los que fueron figurantes, como Felipe o Guerra, tampoco cuentan, no cuentan en absoluto. Bueno, en fin, llegamos al momento en el que hay que despedir el programa. Les deseo a todos un felicísimo fin de semana en lo que queda, que ya es poquito, ¿verdad? Nos veremos el próximo sábado, naturalmente. A ustedes agradecerles su presencia esta noche de sábado aquí y les espero el sábado que viene con enormes aventuras.